última intervención de esta mañana le corresponde a Laura Villaescusa Sotorríos. Actualmente es directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible en Lafargue, España. Bueno, digo lo de nacida en tal año y casada y madre, digo lo de los 4 hijos, porque sí, antes Carmen ha hecho aquí fuerza con 3. Tengo 4 y nací en el 75 y convivo pacíficamente con el paso del tiempo y la edad y todo. Perfectamente, como ha sido demuestra, de verdad, verte. Bueno, pues nada, 4 hijos, aquí hay que hacer, tener orgullo, ¿no?, de lo que cada uno tiene. Formación académica. Bueno, es licenciada en Ciencias de la Información y experta en Comunicación Financiera por la Universidad Complutense de Madrid, y en el Instituto de Empresa cursó el Programa Superior de Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación. Ha sido directiva de Comunicación, Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible con más de 15 años de experiencia y forma parte del Comité de Dirección de Lafargue en España, que es una de las principales multinacionales del sector de la construcción, con más de 63.000 empleados en 61 países. Entró en Lafargue en el año 2005 como directora de comunicación para la línea de negocios de cementos. Con posterioridad dirigió también la Fundación Lafargue España. En el año 2012 ocupó la posición de directora de comunicación de todas las líneas de negocio de Lafargue en España y accedió al comité de dirección de la empresa. En el año 2015 ha asumido adicionalmente la dirección de Desarrollo Sostenible, que incluye el programa de sostenibilidad Ambiciones 2020 y el voluntariado corporativo y las relaciones institucionales. Dirige a un equipo de 3 personas y trabaja con varios consultores externos que apoyan el desarrollo de los objetivos de su departamento. Bueno, muy bien. Pues creo que... Yo había pedido que cortasen. Pero, con esta, no, bueno, pero yo creo que está bien saber dónde estás y qué haces, ¿no? Y que las personas que están en el auditorio pues sepan un poco de esta actividad. Muy bien. Gracias, Laura, por venir. No, a vosotros siempre por invitar. Bueno, pues yo vengo en representación de la multinacional, dentro de las 3 ponencias que hemos tenido. Como bien habéis indicado, es una empresa que está en 60 países, tiene más de 60.000 empleados, que está ahora mismo en un proceso de fusión con otra multinacional que se llama Holcim, que es suiza, y que, si todo va bien, nos casaremos pues por julio o agosto, definitivamente. Y yo creo que cuando hablamos de ética, Lafarge es una empresa francesa, nace en 1833 en Le Theil, en Francia, y se habla mucho del capitalismo humanista francés, porque yo creo que es verdad que hay una forma francesa de ser capitalista con mucho cuidado hacia los empleados, y tradicionalmente encontramos que son empresas pues muy paternalistas, sobre todo con sus empleados, pero también con las comunidades que rodean sus operaciones y demás, ¿no? Hay una anécdota. En 1898 se aprueba en Francia una ley que obligaba a proteger a los trabajadores de accidentes industriales, y en la discusión sobre esta ley de una serie de industriales, entre ellos el dueño de Lafarge, sobre si era conveniente o no, pues obviamente había una parte de un colectivo que, como todo implica pues unos costes y unas gestiones y demás, pues que se oponían, ¿no? Y uno de nuestros fundadores literalmente dijo que la defendía porque era una mejora social, un avance hacia un mayor bienestar moral y un paso adelante en el progreso de la humanidad. Todavía hoy la seguridad y la salud es la prioridad número 1 de una empresa como la nuestra, que a lo que se dedica es a hacer cemento. Así que si habéis visto alguna vez una fábrica de cemento, en Toledo tenéis varias. Son instalaciones industriales generalmente enormes, donde hay riesgos y hay que tener a los trabajadores muy informados, las medidas muy bien adoptadas y tomarse este tema en serio. El otro día cumplíamos en España con mucha alegría 5 millones de horas trabajadas sin ningún accidente con baja. O sea que este es un valor, cuando hablaba antes Esther de los valores de la empresa, indiscutible dentro de la mía, ¿no?
Bueno, en España somos 500 empleados, tenemos 3 fábricas de cemento, entre ellas esta de Toledo. Aquí en Ciudad Real tenemos 6 canteras activas en España. Aquí en Ciudad Real tenemos una activa, La Solana, y otra restaurada que se llama el Charco, 30 plantas de hormigón, en fin, esa es nuestra actividad. Y creo que es muy interesante porque, desde la perspectiva de esta charla, porque al final nosotros tenemos un impacto que tenemos bien medido desde el punto de vista medioambiental, claramente, por la actividad que hacemos, también desde el punto de vista social, puesto que a veces nuestras fábricas normalmente se instalan muy cerca de una cantera y en una zona aislada, pero por ejemplo nuestra fábrica de Moncada tiene casi 100 años y en los años 40 se permitió que se construyeran viviendas a unos 200 metros de una instalación como estas. Pues lógicamente al principio eso no genera tensiones, además una conciencia diferente porque va evolucionando, y hoy sí que encontramos pues que el cuidado de las comunidades locales y esa relación con los grupos de interés a la que también hacía alusión Esther es muy importante. Lafarge fue una de las empresas pioneras en establecer unos principios de acción dentro de su sector, que los podéis consultar, en el año 1977, y hemos tenido, cuando hablaba también Carmen, ¿no?, de que estas cosas tienen que estar en la estrategia. Nosotros tenemos una hoja de ruta que, como somos franceses, la llamamos ambiciones, otros le llamarían objetivos o retos, ¿no? De 2020 es con la que estamos ahora, ya hicimos una para 2012, donde nos marcamos una serie de objetivos muy claros, muy medibles, transparentes, su seguimiento. De hecho, en 2012 la mayor parte se consiguió, pero algunos no, informamos de cuáles no, por qué medidas íbamos a adoptar. Y estos objetivos 2020 se dividen como en 3 capítulos, ¿no? Uno es construir comunidades, que trata temas como estos de la seguridad y la salud, el diálogo con las comunidades locales, la promoción de la diversidad, ¿no? En una empresa industrial, pues tradicionalmente son empresas mucho más masculinas. Bueno, una serie de objetivos en ese capítulo. Un capítulo central, construir sosteniblemente, que para nosotros es muy importante porque al final nuestro propósito es construir mejores ciudades, que es un propósito social. Vivimos dentro de un proceso de urbanización bestial, donde de los 9.000 millones de personas que seremos en el mundo en 2050, si no tenemos ninguna catástrofe por el camino, pues el 70% de esos 9.000 millones se habrán concentrado en grandes urbes, y nosotros pensamos que eso presenta desafíos muy importantes, porque cuando tú expandes una ciudad estás impactando suelo que puede tener un uso agrícola o simplemente ser un valor medioambiental, y creemos que esas ciudades hay que construirlas muy bien y que nosotros tenemos ahí una responsabilidad importante. El comportamiento ético dentro de una empresa es fundamental, y antes se hablaba del ejemplo de Siemens, que claro, fue un ejemplo tremendo, ¿no?, de cómo una compañía multinacional puede pasar esa línea roja al mismo tiempo en muy diferentes países y luego afrontar una multa multimillonaria, pero por el camino lo ha tomado como una práctica que muchas veces no sabes también. O sea, yo creo que lo que dice Esther es muy importante, ¿no? Cómo tienes de alguna manera en tu empresa los mecanismos y también de refuerzo necesarios para que eso no pase, porque en multinacionales como Siemens, como nosotros, donde operas en diferentes países, donde los marcos legales son muy distintos, pues yo creo que es fundamental que el empleado que está en esa cultura no tome esas decisiones. Hablábamos se publicó en diciembre la Ley de Sociedades de Capitales y se refuerza el Código Penal en julio, y yo creo que eso en España, que hablábamos antes de que en España la cultura, y yo creo que también es más laxa, y cuando tú ves rankings como el de Transparencia Internacional, tienes a países como Dinamarca o como Suecia en los primeros puestos, y España pues no está ahí. Y yo creo que es importante que
que también con las leyes, como esta de sociedades de capitales, que dice que si un empleado tuyo es corrupto, el comité de dirección, los altos ejecutivos de la empresa y los consejeros serán responsables y serán responsables penalmente, pues ya marca un contexto muy diferente, lo siento, pero muchas veces hablamos mucho también de, y está muy bien, ¿no?, de la voluntariedad de las empresas, pero en la medida en que el marco sea fuerte, yo creo que también, y obligue mucho, yo creo que eso ayuda a avanzar muy rápido. Bueno, os voy a contar cómo enfocamos el tema de la ética en Lafarge, donde como casi todas las empresas, lo podéis ver en Siemens también, que después de todo lo que pasó se ha convertido y que tuvo que dimitir, que eso no lo hemos dicho, pagaron una multa multimillonaria, pero no hemos dicho que toda la cúpula tuvieron que dimitir en Alemania, o sea que... Claro, y la cúpula de Alemania yo creo que entera, o sea, todo el comité de dirección, que yo creo que es bastante fuerte, vamos, bastante fuerte acorde también a lo que hicieron, ¿no? Sí. Bueno, nosotros trabajamos con un código de conducta también, Siemens también lo tiene, normalmente todas las empresas lo tenemos, que introduce una serie de normas éticas, tiene una serie de puntos clave. Por supuesto, cumplimiento de leyes y regulaciones locales y las propias nuestras, en particular a las referidas a competencia, anticorrupción y fraude. Y con el cumplimiento de las leyes locales faltaría más, la verdad. Prevención de conflicto de intereses, en particular en las relaciones con clientes o proveedores, pagos, regalos, beneficios y actividades públicas. Y se hablaba antes del ejemplo de, oye, contrato a la hermana o el boli me lo suministra los bolígrafos el primo de no sé quién, pues yo creo que a veces, o qué proceso establezco. Nosotros, por ejemplo, decimos, oye, por encima de 1.000 euros tiene que haber un concurso. Tú puedes meter al proveedor que conoces porque has estudiado con él o demás, pero tendrá que haber otras 2 ofertas y valoraremos quién se queda con ese contrato o con ese servicio y demás. Y además se van revisando y dices, bueno, y tú te quedas con el proveedor, pero eso no significa que ahora este proveedor esté 15 años. O sea, por el camino tendremos que valorar de nuevo que ese es el proveedor más adecuado, que las condiciones de mercado no han cambiado, que no tenemos otro que nos ofrezca un mejor servicio a un precio más competitivo, o sea, que eso no se estratifique, ¿no?, de alguna manera. Prioridad absoluta a la protección de la seguridad y la salud, os lo he comentado. Integración, protección de la diversidad y prevención de la discriminación de cualquier tipo. Protección medioambiental, protección de activos y recursos del grupo e integridad y veracidad de los estados financieros. Y no sé si tendréis en mente, pero seguramente lo que pasó con Gowex y lo que ha pasado con otras empresas recientemente, ¿no?, donde se hace un poco de maquillaje, algunos llaman maquillaje, ingeniería financiera y demás, y bueno, tienes unos beneficios que realmente no tienes, unos accionistas que proteger por detrás, en fin. Y cumplimiento con los estándares del control interno y auditoría. Nosotros tenemos formación, como decía Esther, es fundamental, y la formación que damos, hay una formación presencial. Dentro de estos capítulos, obviamente, algunos afectan más a unos colectivos que a otros. Cuando hablamos de protección medioambiental, estamos sobre todo en nuestras operaciones. Es nuestra parte más industrial, la que tiene que estar bien formada en cómo gestionar diferentes activos, ¿no?, pues medioambientales. Cuando hablamos de corrupción o de competencia, obviamente en el colectivo hay que dar una formación más profunda, más específica, es al colectivo que forma la parte de comerciales, que son los que están normalmente. Así que lo que tenemos es una formación básica para todo el mundo, tenemos como una especie de videojuego, ¿no?, online, donde tú te metes y haces todo y lo hemos pasado todos los empleados, y tienes que ir solucionando y te da una nota de cómo lo has hecho y te hace revisar los errores donde tú has elegido una opción que desde el punto de vista del código de conducta de Lafarge no era adecuada. Y luego hay formaciones presenciales, intensivas, que se repiten a lo largo del tiempo en aspectos concretos, con colectivos concretos dentro de la empresa.
¿Cómo se puede canalizar? Porque también es muy importante decir, vale, está esa formación, que además no nos conformamos, o sea, nosotros creemos que no hemos hecho suficiente, vale, el curso online está muy bien, pero hay que seguir profundizando en esas formaciones más presenciales. ¿Y cómo canalizamos denuncias? ¿De dónde puede venir el conocimiento de que no hemos cumplido o no se ha cumplido con algo que está en nuestro código de conducta? Bueno, pues puede venir a través de diferentes vías. Puede ser un informe que hayamos recibido dentro del país o del grupo. Tenemos una línea ética operativa a la cual se puede llamar por teléfono cualquier empleado de forma anónima. De forma anónima, como decías tú, el empleado que llama. Luego, si hay que investigar a alguien, como decías tú, pues no puede ser anónimo, tiene que haber un nombre y un apellido ahí, aunque se trata de manera muy confidencial. Tenemos un buzón postal. Te puedes enterar por investigaciones notificadas por las autoridades o agencias gubernamentales o por reportes de auditoría externa o interna. Yo había invitado a que viniese hoy en lugar de, aunque yo os agradezco mucho que me hayáis invitado a mí, pero en realidad yo creo que nuestro jefe de control interno pues es una persona muy autorizada que es el que realmente hace las auditorías internas, está comprobando en todas nuestras operaciones pues que se respeta el código, que se siguen los procedimientos y demás, pues que os viniera a contar un poco esto, ¿no? Y luego se establece, en el caso de que se identifique que efectivamente hay un tema a explorar, siempre hay una investigación inicial donde, por supuesto, se da la presunción de inocencia, se trata de manera confidencial, solamente el director del país y el director legal están al tanto, y al empleado incluso no se le dice, o sea, al empleado al que se ha apuntado, al que alguien ha apuntado, no se le dice durante esa investigación inicial. En el caso de que se detecte que sí que hay alguna vulneración, ya se procede a una investigación en mayor profundidad, con diferentes fases, con una participación ya de recursos humanos, de control interno y demás. Y si se llega a la conclusión de que efectivamente ha habido un infringimiento del código, pues se le suspende de empleo, que es la decisión más drástica, o en función del nivel de incumplimiento pues se imponen medidas disciplinarias diferentes, ¿no? Yo creo que está claro que vivimos en una sociedad de intangibles donde decíamos que al final todo lo que es tu reputación pues te puede costar mucho más si no haces las cosas bien. Es verdad también que, bueno, Esther ha mostrado ahí varias plataformas, o bien ciudadanas o bien ecologistas, que ponen en evidencia, ¿no? Veíamos lo del BBVA. Mi perspectiva personal, porque además soy la directora de comunicación y es a lo que me he dedicado más tiempo, es que no siempre los intereses de todas esas plataformas son legítimos. A veces sí, pero no siempre. Y a veces nosotros nos hemos encontrado con intereses detrás de una plataforma que presiona en un aspecto medioambiental o de otro tipo, con mucho ruido en los medios, porque lógicamente para los medios es mucho más atractivo que alguien venga y les diga que tú haces algo mal, que es lo que no se esperan de ti, que tú les digas que lo haces todo bien, que es lo que se esperan de ti, pues que son difíciles de gestionar, porque además tú no te metes luego en ese terreno. O sea que yo creo que la legitimidad también de todos es importante, ¿no? Y yo también creo que seguimos viviendo un poco que lo comentábamos antes, en una convivencia entre un mercado financiero clásico, al uso, cortoplacista, donde el dinero se mueve con mucha velocidad de unas empresas a otras, y un modelo donde cada vez más los índices bursátiles de las empresas sostenibles empiezan a tener un peso. Pero yo todavía encuentro que conviven los dos, y las empresas siempre, lo principal que tienen que ser es rentables, ¿no? Y yo sigo viendo pues que hay una presión, ¿no?, financiera que está cambiando, pero que bueno, que durante la crisis también hemos visto los estragos que ha causado, ¿no? Muy bien, Laura. Gracias. Pues muchas gracias. A vosotros. Muy bien, pues alguna pregunta, porque hemos cumplido muy bien la pregunta. No estaba preparada esta pregunta de Julio, ¿eh? No, un poco en consecuencia de las intervenciones que he hecho antes, y aprovechando pues representas a una gran empresa
un poco, pues, cuál es la opinión de la FARC, cuál es tu opinión en función de los intereses de la FARC y del conjunto de la gran empresa, pues cuál es tu opinión sobre el tratado este que está en proceso de firma, el tratado transatlántico, que de alguna manera se plantea para beneficiar del comercio e inversión, del empleo, del desarrollo en general. Pues, ¿qué dirías tú o qué tiene que decir la FARC pues, a los colectivos que acusan de poco transparente, un proceso poco transparente, que va a conducir a una pérdida de soberanía por parte de los Estados, porque se va a recurrir para los litigios no a los tribunales nacionales, sino a otras instancias, ¿no? y a tribunales de arbitraje, ¿no? y un poco, bueno, pues un poco cuál es la opinión, ¿no? de las consecuencias que va a tener, del proceso que se está llevando a cabo para su elaboración y qué perspectivas hay de que realmente se llegue a firmar y a aprobar, porque tiene que aprobar la Comisión, el Parlamento y en última instancia a veces incluso los parlamentos nacionales. Un poco en breve, ¿no? No, muy breve, te voy a decepcionar porque no estoy para nada cerca ni de esas negociaciones, ni tengo una posición pública de mi empresa, ni tan siquiera conozco el grado de participación que puede darse a escala de la matriz, ¿no? que tenemos en París, pero me tomo nota, por si acaso sí que fuera algo en lo que estuviéramos de alguna manera relacionados, pero hasta donde yo conozco no. De todas maneras, hay una cuestión, si quieres, superior en tu consulta, ¿no? En tu pregunta, que es la transparencia. Yo hablaba de transparencia internacional, de una entidad que se encarga de decir quiénes son los países más transparentes, donde se analiza con mayor... En Suecia tú puedes conocer el salario y las propiedades de todos tus vecinos si quieres. O sea, son ejemplos de, si queremos, de extrema transparencia. Yo creo que eso sería una revolución en España culturalmente. Pero yo creo que la tendencia hacia eso es clarísima. Al menos en las exigencias que tenemos las multinacionales, los gobiernos, determinados colectivos. No sé si la gente estaría tan contenta, los que exigen esa transparencia, en que también se transparentara lo suyo. Sí, lo que está claro es que la transparencia va a favor de la confianza, está claro. Entonces, pues yo creo que hay países modelo en Europa suficientes, ¿sí? Sí, usted. Yo quería preguntarte, Laura, algún ejemplo de un dilema ético que se ha visto tu empresa, pues no como caso práctico, sino a la hora de elaborar el código, siempre hay determinados temas que van a complicar más definir la posición de la empresa. Un ejemplo. Claro, como el código a nosotros nos viene dado, no participa. Claro, es un código para todo el mundo y nosotros no tenemos ahí una participación tan directa. ¿Pero algún tema que crees tú que pueda haber sido más complejo? Mira, por ejemplo, bueno, es una tontería, ¿no? Pero algunos compartimos, es un ejemplo más particular, pero algunos compartimos, por ejemplo, en el tema de contratación de familiares. Os he dicho al principio que nuestra empresa es una empresa muy protectora, capitalismo humanista. Entonces, tú te encuentras en nuestra empresa que hay hasta 4 generaciones de gente trabajando, por ejemplo, en las fábricas, ¿no? Tienes desde el abuelo, luego pasó el padre, ahora está él y ahora a ver si puede entrar mi hijo, ¿no? Y son empresas que han procurado eso y que han llegado a pagar la comunión, la educación de los niños, o sea, que era como todo un sistema para las familias de sus empleados y demás. Y entonces cuando hicimos lo del código, hay una parte que es una pregunta sobre esto, por ejemplo, y dijimos, pues no puede ser, ¿no? Y decíamos, pues no tienes por qué ser tan radical, porque obviamente sí es el mejor candidato, pero es como lo que os contaba de los proveedores, ¿no? Pero ahí sí que nos causó un dilema a escala particular, de decir, oye, pues esto que tenemos aquí del hijo, del padre y tal, pues no parece que sea muy ético, ¿no? Pues es ético si has establecido un procedimiento de captación de talento formal, objetivo y demás. No sé si con eso te respondo, porque la verdad que al no estar en la elaboración tampoco te sé
Bien. Yo sí haría hincapié en esa idea de la diferencia en las percepciones culturales, dependiendo de las comunidades y países, ¿no? Porque yo a mis estudiantes siempre les invito a ver la serie Borgen, que es una serie danesa de actividad política, donde uno realmente se queda impactado por los modos habituales de gestión política que ocurre en Dinamarca y que a nosotros nos impacta porque bueno, esta gente lo ve normal, aquí sería revolucionario, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, el ministro que se lleva un bolígrafo a su casa del patrimonio público tiene que dimitir, ¿no? Prácticamente. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo. Pero esta es verdad, gestionar en una multinacional esta diversidad cultural y diversidad de costumbres, percepciones y actitudes con criterios universales y uniformes de comportamiento, yo creo que esto es de gran complejidad, ¿no? Yo creo que yo creo que es de gran complejidad y cuando hablamos de 60.000 empleados o más en 60 países, los mecanismos a los que aludía Esther, y por eso os decía que en España hemos hecho lo que os he contado, pero que no nos conformamos, que el director jurídico, de compañero jefe de control interno y yo no estamos o sea, es que creo que estaremos insatisfechos siempre. Porque siempre piensas que puedes hacer más y cuando tienes tal número de empleados en diferentes geografías, aquí estamos muy repartidos también en España y entra gente nueva, ¿no? Yo antes me apuntaba, oye, la gente nueva que entra, ¿no? Pues el código de conducta se le entrega y claro que lo firma, pero lo de lo has leído y comprendido, y me lo he apuntado, digo, ahora cuando vuelva a casa, pues esto vamos a valorarlo también, ¿no? Yo creo que siempre se puede mejorar, que es un tema en el que no, como la seguridad. Yo creo que no puedes dejar caer los brazos. 5 millones de horas sin accidentes con baja, pues relájate, mañana lo tienes. Pues yo creo que aquí es lo mismo. Te relajas. Y además, claro, es muy complejo porque cada uno tiene, como decía Esther, sus valores y cómo interpreta. Pero que hay un coto vedado ahí de derechos, para mí sí, para mí hay cosas, claro. Mira, pues os cuento alguna cosa, por ejemplo, ¿no? Que una llamada que recibí yo, da igual de dónde. Mira, pues en tal sitio tenemos, va a haber una competición de boxeo. En tal pueblo, ¿no? Que nosotros tenemos una operación cerca. Entonces, pues están buscando patrocinadores y el alcalde de entonces, ¿no? Pues nos ha pedido que patrocinemos. En general nuestra relación, sin corrupción y sobornos, por supuesto, pero nuestra relación con los ayuntamientos donde tenemos nuestras operaciones es muy importante y sí que tenemos convenios para el fomento del deporte, etcétera, ¿no? Pero claro, para mí esto, o sea, la duda fue de medio segundo. Para mí es como, no. Primero que tenemos que ver nosotros con el boxeo, ¿no? Porque una fabricante de materiales de construcción, es decir, ya no está dentro de lo que llamamos core, ¿no? Del tema clave al que yo me dedico. Y luego el boxeo tiene, como otras tantas cosas, adeptos y gente en contra y desde un punto de vista moral o ético, muchas posiciones. Entonces, menudo jardín, ¿no? No. Pero es que es muy importante para ellos. Pues dile que tan importante como otras cosas en las que sí podemos colaborar, pero en esta, no, yo no quiero ver un cartel de Lafarge con 2 tíos pegándose. Entonces yo emití mi opinión y no es un tema que venga en el código de conducta específicamente, ¿no? A lo mejor si hubiera habido otra, pues habría dicho, pues ¿por qué no? Pues si es un deporte olímpico, que lo es que es un deporte olímpico. Con todas las bendiciones. Muy bien. Bueno, pues si os parece, damos por concluida la jornada de la mañana. Os agradezco de verdad vuestra participación más pasiva que activa, ¿no? Desde el punto de vista, pero bueno, seguro que después de esta visión general, porque aquí se han tocado muchos palos y muchos perfiles han participado aquí, y seguro que os será rentable, ¿no? Como siempre digo yo, para leer el periódico de otra manera, leer las noticias de otra manera, ¿no? De manera que muchas gracias a todos. Y